Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escuela Ciudadana. Como ustedes saben, Escuela Ciudadana es un programa producido por Ciudadanos Libres, Magdalena Creativa y La Salita del Zinc. Hoy día estamos con María Reyes Uceda, bióloga. Ella es nuestra invitada en el episodio número 15 y vamos a hablar sobre el tema de agricultura urbana. María es licenciada en biología por la Universidad Nacional Federico Villarreal, también tiene una maestría en salud pública con mención en epidemiología, egresada del doctorado de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y en su experiencia laboral en el sector público, muy interesante este tema, ha trabajado en DIRESA, en el Callao, justamente en el tema de epidemiología y salud ambiental. Después ha estado en la RAA, ha sido asesora del Colegio Médico del Perú en el Comité de Regionalización y Medio Ambiente y docente en varias universidades de pregrado, entre ellas la Universidad a las Peruanas, César Vallejo, Federico Villarreal, y también ha sido profesora de posgrado de la Universidad Nacional Che, que San no sé. Cristóbal de Huamanga. Ok, listo. Bueno, actualmente es integrante de la ONG Prisma y con ella vamos a conversar sobre este interesante tema que involucra y nos convoca a todos en realidad, que es agricultura urbana. Gracias María por aceptar la invitación. Le doy pase a Francesco. ¿Qué tal con todos? María, a ver, ¿por qué es importante la agricultura urbana para Lima? ¿Y qué ciudades podrías decir que son un ejemplo a seguir en este tema? Muy bien, miren, para mí es muy importante y en línea general para todos la agricultura urbana, ¿no? Aquí nosotros involucramos el hecho de producción, también la transformación de estos productos y en agricultura urbana nosotros cuando la practicamos, como su mismo nombre lo dice, en una zona inserta dentro de este núcleo pero tan rodeado de concreto, pues es justamente una alternativa para poder vencer el cambio climático. Pero no solamente eso, sino también permite que nosotros comencemos a practicar el hecho del autoconsumo basado en la generación, o en este caso producción de nuestros propios alimentos. Por ejemplo, Lima es una ciudad con 11 millones de habitantes que lamentablemente no se autoabastece. El 98% de los productos vienen de fuera de Lima. Y es muy importante porque nosotros hemos tenido grandes valles que han sido transformados en urbe, en urbanizaciones. El avance antropogénico ha hecho que arquitectónicamente muchas de las ciudades que tenemos o grandes lugares como por ejemplo Villa María del Triunfo o la zona de San Juan del Lurigancho, San Juan de Miraflores, tengan esa condición de que fueron zonas donde había, incluso donde yo estoy, La Perla tenía zonas que eran grandes fundos, ¿no? El fundo Maranga, etcétera, y que a pesar de que se ha hecho construcciones, aún existen jardines o áreas que pueden servir para poder hacer frente al cambio climático y el aprovechamiento para lo que menciono. En los ejemplos que ustedes me mencionan, Alemania es uno de los países que va a la vanguardia, México también. Hoy día se habla de una agricultura en la cual nosotros podemos aprovechar desde las áreas que pueden ser espacios pequeños, ¿no? Como terrazas, los mismos colegios, etcétera. Y en Alemania, por ejemplo, hay grandes ejemplos de acuaponía, por ejemplo, ¿no? Esa agricultura basada en aprovechamiento del agua, ¿no? De la lluvia. Aquí en el Perú, en Villa María del Triunfo, ya tenemos algunas experiencias aprovechando el agua de las atrapanieblas, ¿no? Para poder generar el aprovechamiento de zonas que generalmente pues son desérticas. Nosotros en Lima estamos en un desierto.
Y Lima, a pesar de que podría sonar un poco lejos de que está aplicando en la agricultura urbana, tenemos una plataforma que es Agricultura en Lima, ¿no? Está dando pasos agigantados desde el 2016 porque viene ya generando toda esta corriente en la cual las urbes deben de utilizar los espacios para justamente autoabastecerse. La seguridad alimentaria también es importante. Hoy escuchamos mucho de en este caso, la gran cantidad de plaguicidas que estamos consumiendo. Y el hecho de generar una agricultura urbana hace que nos incluya a nosotros, porque entiéndase que en la agricultura urbana tenemos espacios que van desde 50 metros cuadrados hasta por lo menos unas 12 hectáreas, y de 12 hectáreas a más son todavía algunos terrenos que han quedado en las periferia de la zona urbana, ¿no? Y que todavía están luchando en los grandes valles para poder darnos algún tipo de alimentación. Por ejemplo, el caso de Caraballo, ¿no? Todavía mantiene algunas zonas agrícolas, o en la zona de Canta también. Así es. Muy bien. Excelente, María. Te hago una pregunta sin querer parecer un pinchaglobo, porque esa propuesta es maravillosa y es lo que nosotros buscamos. En las grandes urbes, y Lima no se escapa, uno de los problemas que tiene la gente es la aparición de roedores y bichos, y en la conversación generalizada es: yo me pongo a plantar algo y al día siguiente no hay nada. ¿Cómo paramos eso o cómo nos cubrimos de eso? Bueno, cuando hablamos de agricultura urbana, también tenemos que pensar en lo que es la agroecología. Y lo que venimos desarrollando por la experiencia, por ejemplo, yo trabajé 17 años en una organización que se llama la RA, y la RAE, que es su prima hermana, que es la Red de Acción en Ecología, ¿no? Y en este caso nosotros siempre vimos la forma de vivir en armonía con la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Hacer frente con diferentes tipos de controladores o tipos de control en el caso de las plagas. Entiéndase que ustedes ven la parte aérea, es decir, lo que consumen, es decir, puede ser una planta herbácea de la cual ustedes, por ejemplo, una planta medicinal que puede sufrir un ataque de hongos, etcétera, pero todo eso manejado adecuadamente se va a contrarrestar. Por ejemplo, ¿no? En el caso de insectos, nosotros tenemos todo lo que es el control etológico, el comportamiento. Hay, por ejemplo, plagas que responden a algunos tipos de trampas para este tipo de plagas, por ejemplo, las trampas amarillas. Y eso que funciona en el campo también funciona en la ciudad. O también podemos usar feromonas para atraer a los insectos que nos están haciendo alguna merma en nuestros productos que queremos obtener, ¿no? De estos cultivos urbanos. También tenemos las trampas de luz, pero no solamente eso, también tenemos insecticidas botánicos que generalmente no los conocemos. Hoy ya tenemos una lista de plaguicidas que SENASA tiene que sacar del contexto, e incluso, lamentablemente, hay un desconocimiento de que hay otras alternativas a, por ejemplo, utilizar plaguicidas para jardines. Hoy tenemos grandes problemas también porque nuestros jardineros de a pie, que nos tocan la puerta o que vienen, siempre nos van a dar las soluciones de medicinas hechas a base de químicos. Entonces tenemos que apelar a todo ese manejo. Y no solamente es el manejo de la planta, sino también es el manejo ecológico de suelos. Para nosotros tener una planta bastante bien, tenemos que nutrirla, así como nosotros. Hay que darle alimento, y ese alimento muchas veces proviene hasta de los residuos que quedan en casa. Por ejemplo, compost que puede ser hecho por los pobladores, y eso es justamente uno de los puntos de la agricultura urbana, basada en la agroecología. ¿Por qué? Porque nosotros podemos utilizar residuos urbanos, residuos también de las aguas residuales, aprovechar el agua de lluvia, de neblinas, etc. Tenemos muchas alternativas. Lo que nos falta es la iniciativa de ponerlas en práctica. Justamente sobre eso,
Mencionaste que Lima es un desierto, pero a su vez que se puede aprovechar la neblina para poder irrigar, ¿no? Ciertas áreas. Y la misma naturaleza nos lo dice, por ejemplo, en las lomas, pues, ¿no? Las lomas reverdecen justamente por acción de la neblina, ¿no? Entonces, esto me lleva a la pregunta de cómo podemos aprovechar los espacios urbanos y qué técnicas podemos emplear para hacerlo en este contexto, ¿no? Claro. Ahora, tenemos varios escenarios, los que son abiertos, por ejemplo, en zonas periurbanas, como Villa María del Triunfo puse el ejemplo, ellos utilizan atrapanieblas, ¿no? Y ellos utilizan las áreas directamente en el suelo. Hay otros grupos que van a utilizar camas de reproducción, ¿no? Por ejemplo, van a tener que hacer como unas especies de cajones para poder reproducir. Hay también agricultura urbana que es en los rascacielos o en los techos, los, ¿cómo se llama? Jardines de techo que le llamamos hoy, ¿no? Entonces, los que son en techo, por ejemplo, ahora que hemos tenido tanta neblina, podemos nosotros manejarlo de una manera, hay algunos tipos de suculentas, por ejemplo, que se siembran en los techos. Obviamente para ello hay todo un apuntalamiento de los techos, dando las condiciones adecuadas, pero también muchas de esas suculentas son alimenticias. Entonces, no solamente para nosotros, sino también como forraje, etcétera. Entonces, hay mucha metodología para poder aplicarla. Hay también los jardines verticales que nosotros podemos hacer en casa porque vivimos en un departamento y hacemos como si fueran unos estantes donde podemos poner o utilizando, por ejemplo, la arpillería. ¿Qué quiere decir? Esa tela de yute que nosotros usamos, hacer bolsas para poder hacer la práctica de la agricultura. Entonces, tenemos muchas formas, ¿no? Y invernaderos también. Hoy usted va aquí a alguna casa comercial conocida que vende de todo tipo de cosas para jardinería y encuentra espacios que ya están hechos para hacer su invernadero en algún lugar de su casa. Entonces, eso es formidable. Así es. Bueno, los malls están casi cerrados. María, algo que a mí tengo una fijación con el tema de cómo se llama los árboles frutales. Siempre le digo a los vecinos, les comento, oye, ¿por qué no te plantas esta fruta? Y también les he comentado en algún momento cuando estaba muy cercano a algunos gerentes ambientales y me dicen, bueno, lo que pasa es que es muy complejo, se requiere más trabajo, más dedicación, pero yo creo que eso es mentira. En realidad lo que se requiere realmente es voluntad, ¿no? Porque en Europa qué bien que funciona eso. Ya, aquí tenemos varias cosas, porque cuando hablamos inclusive de jardinería, porque la jardinería también está dentro de uno de los tipos de agricultura urbana, porque los jardines no solamente deben de ser ornamentales, sino también deben de tener biodiversidad. Hay mucha gente que no sabe, por ejemplo, que hay flores que se comen. Tenemos el mastuerzo que se come. Ahora, nosotros tenemos tres cosas en una ciudad. Jardines que se pueden volver huertos, áreas destinadas a centros, por ejemplo, parques, donde no todo el parque esté destinado al tema de agricultura, pero una parte es tomado por los vecinos para practicar lo que es la agricultura, es decir, producir alimentos para un sector, ¿no? Con respecto a los árboles, es un tema bastante interesante. ¿Por qué? Muchos de los árboles, inclusive que están en la ciudad, ¿no?, tienen miles de funciones. Desde su condición de la parte ecosistémica, como una especie importante. Y en este caso, por ejemplo, cuando tenemos un árbol en la ciudad, aproximadamente tiene una importancia de 22 especies que están dentro de este árbol, ¿no? No es el árbol solo, ese es otro punto también. ¿Ok? Hay que pensar que el árbol no es solamente el árbol y sus hojas, sino que también son aves que vienen al árbol, insectos que viven ahí, hongos, líquenes, etc. El mantenimiento de un árbol en una ciudad como la nuestra
dista mucho del conocimiento real que tiene. No tenemos ingenieros forestales en el área de las municipalidades. Y es por eso que si un árbol ornamental, ¿no?, que se siembra a veces sin criterio, han traído muchos ficus, han traído muchos pinos, han traído una gama de... Y ese es otro punto, tenemos que apelar, y eso es importante en la ciudad, de los cultivos que sean nativos, así sean ornamentales. Porque no solamente en este caso van a ser para alimentos, sino que estos nativos se han afianzado tanto tiempo ahí para ser arrancados de una manera involuntaria por autoridades que ni los conocen. Entonces, justamente sobre árboles... esto que mencionas, yo veo, digamos, intervenciones de las municipalidades en las cuales siembran, por ejemplo, pinos, ¿no?, en áreas costeras, y eso me parece como que no tiene mucho sentido, pues, ¿no? O sea, no es una especie autóctona y por ende va a sufrir de enfermedades, va a ser más caro su mantenimiento, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué criterio finalmente se aplican esas medidas? No solamente es el hecho de la introducción, sino también es el hecho de que lamentablemente cuando el árbol ya tiene una frondosidad, simple y sencillamente, como no ha habido un manejo adecuado, o se precipita, se rompe, se malogra, porque ya pasaron años y ni siquiera hay censos, ¿no?, de los árboles, porque debería haberlo. Por ejemplo, yo tengo una zona donde la mayoría tenemos árboles que son ornamentales, tenemos poncianas, tenemos jacarandas y otras plantitas más, pero la melia que yo tengo, ¿no? Y, por ejemplo, pero también hay frutales. Y voy a los frutales porque cuando nosotros tenemos una biodiversidad de plantas, justamente afianzamos el tema de que no haya tanto problema de plagas. Y a eso voy nuevamente. Nuestras autoridades en las ciudades siembran flores, todo un macizo de flores o de cercos que muchas veces se van a enfermar, porque todo es lo mismo. Y hay que estar reponiendo constantemente. En la agricultura urbana y basado en los principios agroecológicos, nosotros tenemos que buscar alianzas entre las plantas, como hacemos en los huertos. Tenemos que encontrar cuál de las plantas justamente le da soporte a otra o sirven de trampa. Se le llama cultivo asociativo, creo, ¿no? Así es. Y, por ejemplo, nosotros tenemos un tomate, pero las flores y la planta son muy apetitosas para algunos tipos de gusanos. Entonces comienzan a perder. Entonces sembramos tal vez otra planta que tenga características semejantes. Puede ser una capuchina o lo que le llaman un mastuerzo. Y termina el mastuerzo todo prácticamente aborazado por estos tipos de plagas y cubrimos la necesidad de nuestro cultivo, que es nuestro objetivo. Cuando sembramos... Que algo que he descubierto en la experiencia, digamos, de la jardinería, es que la cebolla china, por ejemplo, es muy buena para ahuyentar plagas y a su vez, teniendo todo este problema de la cebolla china con los pesticidas y toda la contaminación que se ha estado dando por los químicos que se emplean para poder cultivarla, tendría todo el sentido del mundo que la gente cultive la cebolla china en su casa, que finalmente no ocupa mucho espacio y no tiene muchos requerimientos. No solamente para ahuyentar las plagas, sino también para consumirlas. Es muy fácil de replicar muchos de los productos que consumimos. Yo aquí, por ejemplo... ¿Aló? ¿Sí? Sí, continúa. Sí, por favor. Sí, congeló. Sí, te escuchamos, María. Se congeló. Te escuchamos, María, sí. Está bien la imagen. No le escuché la última parte porque parece que hubo acá un problema con mi señal. Ahorita ya estoy con otra señal. Dígame. Sí. Bueno, no, hablábamos de la cebolla china, sí. Sí, perfecto. Por ejemplo, cuando nosotros queremos controlar algunos tipos de plagas en nuestros jardines, siempre apelamos a lo químico. Sin embargo, hay muchas cosas que podemos preparar botánicamente en casa, artesanalmente, pero también ahora
las grandes empresas han creado productos, así como tomamos nuestro ajo con miel, etcétera, que es un poco más saludable que tomar tanto químico para una tos. También tenemos el garlicón, por ejemplo, que es un producto hecho a base de ajo para controlar plagas. O, por ejemplo, tenemos el NIN, que es la rotenona para controlar también plagas. En este caso, el NIN, la rotenona, todos estos productos que vienen de plantas ya han sido industrializadas. Para ponerla más bonita todavía la situación, tenemos un centro que crea o que genera la producción de organismos que son enemigos naturales de plagas. Por ejemplo, tenemos, hay un centro, bueno, ahora ha cambiado de nombre, que el SENASA tiene donde se producen mariquitas, por ejemplo. Esos pequeños coccinélidos, ellos son reproducidos en masa y luego liberados en el campo para que se coman a los pulgones, por ejemplo. Correcto. Entonces, eso es lo que hay que ir trabajando, ¿no? En el suelo también ya no se utiliza tanta urea, tantas sustancias químicas tóxicas, sino simple y sencillamente vamos utilizando materia orgánica en descomposición. Por ejemplo, hay el biol, el hidrofish, cosas que son mucho más naturales y permiten y aseguran también el desarrollo de las plantas de mejor forma. Oye, María, nos quedamos maravillados con eso. Y de verdad, yo mismo no conocía tanto. Estás hablando que fuera los plaguicidas, fueron los pesticidas, y en la ciudad podríamos dar muchos ejemplos de cómo cultivar mejor. Eso es Claro que uno. sí. Y además de tener una buena despensa, podríamos tener una farmacia, por lo que estás diciendo ahorita. Sí. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bien, a ver, la pregunta es, en una zona urbana consolidada, la tierra se ha degradado con las diferentes construcciones, los movimientos de tierra, demoliciones. ¿Podemos recuperar esa tierra para hacerla agrícola? Sí podemos recuperarla. A veces me han dicho, por ejemplo, esta última jornada que hemos hecho, ese lugar que hemos recuperado de 12 metros cuadrados ha estado abandonado más o menos unos 10 años. Y bueno, la tierra es generosa. Lo que tenemos que entender es que el suelo no es o sea, en este caso no tiene un ciclo de recuperación. Pasan muchos años para recuperarlo, pero sí podemos mejorarlo, corregirlo, le llamamos nosotros en agricultura. Lo corregimos ¿con qué? Con materia orgánica, lo corregimos con arena para poder mantener la filtración del suelo y que no se aniegue, ¿no? Que no se encharque como cuando la tierra es muy arcillosa, pero también tenemos que hacer un hincapié, ¿no? ¿Qué cosa vamos a sembrar? ¿Cuáles van a ser las exigencias del espécimen que vamos a poner? Porque muchas veces en lo que es la agricultura y la jardinería viene la frustración. Lo sembré y se murió, pero no le di, pues, no lo conozco el ejemplar, no era de la zona. Sacamos plantas de otros lugares. Primero, su temperatura, los parámetros físico-químicos, ¿no? Y luego también el hecho de que la planta, cuando la siembre, por más planta que haya estado bien consolidada, se va a estresar, va a perder hojas, etcétera, ¿no? Y viene también la desesperación, porque así como esperamos llegar a un lugar y todo lo queremos rápido porque nos hemos vuelto así, queremos que la planta en menos de un año o dos ya dé, ¿no? Entonces, no, tenemos que esperar los procesos. Y esto también va de la mano con la agricultura y la jardinería y toda esta gama, porque la jardinería es parte de la agricultura urbana basada en preceptos agroecológicos, ¿no? Aquí culturalmente se aplica también mucho del tema de la presencia de la luna, el pago a la tierra, y esas cosas, aunque parecen muy sacadas del campo, son llevadas a la ciudad como una parte también de practicar nuestra amor a un recurso que es necesario porque es un suelo que pisamos, pero es un país mega biodiverso, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en ello. Y los suelos, ¿cómo ya técnicamente queremos mejorarlos? Hace unos años trabajé en un proyecto que era fumigación, o en este caso esterilización de los suelos con un fumigante altamente peligroso que era el bromuro de metilo, y que también tenía
un efecto en la capa de ozono. Hoy este ha sido liberado por el protocolo de Montreal y ya está erradicado, ¿no? Solamente queda o sigue siendo utilizado en el tema de almacenes, pero del suelo se sacó. Alternativas a ello, por ejemplo, ¿qué hacíamos? Utilizábamos en la Tabacalera Nacional, se hizo vaporización de suelo. ¿Por qué? Porque cuando yo remuevo el suelo y lo pico y le paso ¿cómo se llama? El tractor, etcétera, aunque ustedes no lo crean, ahí vive una gama de organismos. El suelo tiene vida. Y cuando nosotros le tiramos más químicos, más cosas, todo lo que va ahí desarrollándose se muere. Todo, ¿cómo se llama? Fluye en ese suelo. Hay una microorganismos y microbiota que usted no ve, pero que están ahí. Hongos, bacterias, etcétera, ¿no? Hay una tendencia ahora a no labrar el suelo, pues, ¿no? Justamente para no perturbar ese ecosistema que vive allí, que finalmente es beneficioso porque las plantas y los demás organismos, como los hongos y los insectos, se comunican a través del suelo, pues, ¿no? Así es. Yo pongo un ejemplo bien sencillo a mis chicos cuando les enseño cultura ambiental, porque yo he enseñado cultura ambiental, educación ambiental, y nosotros tenemos que justamente hacerles que internalicen el hecho de que nosotros somos parte de ese ecosistema, no somos los dueños del ecosistema. Y como parte de ello somos seres vivos. El día que va a morir un organismo, o muere un organismo, ya sea una hoja, ya sea un animal menor, como puede ser un insecto, o puede ser también un organismo como un pájaro, un perro, un gato, etcétera, todo regresa al suelo. ¿Por qué regresa al suelo? Porque todo organismo vivo tiene agua. Y se va a ir descomponiendo porque pasan procesos, ¿no? El proceso del calcio, el proceso del nitrógeno, y todo se va descomponiendo. Y cada organismo que está ahí cumple ese rol. Por eso la pelea también, entre comillas, por decirlo de una manera muy criolla, ¿no? Es por qué los seres humanos odiamos las hojas de los árboles. Ya de plano no nos gusta el árbol, y sea un árbol que nos dé alimento, un árbol decorativo, ¿no? Un árbol que nos da follaje, porque al final no saben todos los beneficios que da un árbol. Que nos da sombra. No, o sea, definitivamente claro. Si nos vamos a analizar, nos da una gama de funciones. Inclusive aquí no lo hacemos, pero en otros países, cuando los municipios cortan el árbol, no lo talan, sino lo cortan porque tienen que hacerlo, porque tienen que darle la formación, ¿no? Utilizan las ramas para hacer artesanía, lo utilizan para hacer aserrín, utilizan las hojas porque tienen una zona donde hacen el procesamiento de las hojas, porque muchos no conocen que esas hojas caen justamente en la parte de su raíz del árbol. Las hojas caen ahí o en la cercanía porque se van a descomponer. Es agua que el árbol, en el tiempo que va a estar en su estado latente o está caduco, porque son caducos, ¿no? Vamos a tener que esperar que en verano nuevamente comience a desarrollar. Pero si usted le quitó todo su alimento que ha dejado caer y que en ese momento está guardando, como cuando el oso va a dormir y hiberna, algo así ocurre con ellos. Y aparte generan un acolchado también para evitar la evaporación del agua en el suelo, ¿no? Así es. Es que o sea, eso es un organismo que tiene un comportamiento muy interesante. Porque él mismo está generando el hecho de que, claro, yo soy caduco, caen mis hojas y estoy generando, como se dice, pues, todo mi alimento para la próxima jornada que viene, que es el verano, ¿no? La primavera y el verano. Esa es otra cosa también. Se cortan árboles, ¿no? Ya sean los que son, que aquí en el Perú hay muy pocos bosques en las zonas de la capital, así que sean un parque zonal, etc. También hemos perdido parques zonales increíblemente, porque están haciendo mucho más diseños de arquitectura y concreto en esas zonas. Y definitivamente, ¿qué hacemos? Pues no, los cortamos porque nos molesta y justo los cortamos cuando es primavera o es verano. Momento inadecuado para él porque está en todo
su esplendor. Justamente iba a hacerte esa pregunta, ¿no? Porque lo acabo de ver hoy día. ¿Cuándo es mejor hacer la poda de los árboles? ¿En qué época? En Lima, ¿no? Acá en Lima tienen que hacerlo en agosto. Todas las plantas tienen que ser abonadas antes que termine el invierno. Así es. Tenemos que comenzar a cambiar ese chip. No, no me gusta, ya tal. Entonces, así, ¿no? Entonces después te quejas que hace calor, etcétera, 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 ¿no? Y otra cosa también, el aprovechamiento de semillas. Muchos árboles que tienen semilla, ahí quedan abandonados. Nos compramos esa es otra cosa que es importante. La agricultura urbana tiene dos cosas importantes. Uno es que en el caso de la mitigación, nosotros cuando tenemos áreas de esa condición, reducimos nuestra huella de carbono. Tanto en el transporte de alimentos como también en la producción. ¿Por qué? Porque para poder producir urea, para producir fertilizantes, necesitamos también combustible. Y entonces, si nosotros aprovechamos lo propio que tenemos ahí en el lugar in situ, podemos reducir eso en recursos. Además del transporte ¿no? ¿Ah? Además del transporte que se realiza de esos sacos grandes, ¿sí? Cierto, muy cierto. Así es. Entonces, muy bien. Todo es un ciclo y lo que pasa es que en la naturaleza no lo vemos, pero como yo le decía a los alumnos siempre, ¿no? En la selva no tenemos jardineros. Ahí tenemos aves que llevan las semillitas o animales que cuando defecan también dejan, pues porque comen bayas, comen, ¿no? Y van también habiendo una gama de ayuda, como se dice, porque hay algunos organismos que van a ir comiéndose ¿cómo se llama? Los frutos, etcétera, y van a ir disponiéndolos en otros lugares, ¿no? Entonces, mientras no entendamos que no es el árbol, que no es la planta solamente, y que es un conjunto total, incluyéndonos a nosotros, entonces no por más que hablemos de temas de jardines, de agricultura ecológica, etcétera, no vamos a prosperar porque tenemos que entender la parte holística, ¿no? Desde todo. Y es lo que hablaba, ¿no? Cuando ustedes me preguntan, ¿cómo manejamos esto? El manejo integrado de plagas, porque yo hablaba del control biológico, pero también hay control químico, pero con sustancias menos letales, menos tóxicas y que no dejan tanto residuo como vienen de las plantas, ¿no? Como la tierra de diatomeas, por ejemplo. También, claro que sí, la tierra de diatomea se utiliza hasta para el control de pulgas en animales, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, hay muchas alternativas y nos falta investigación. Nos falta mucha investigación. Hay mucha gente en biología que ya está trabajando. Uno de ellos es el colega biólogo Héctor Aponte, que está trabajando en jardines, viendo el aprovechamiento de los mismos, ¿no? Y definitivamente, como me mencionabas, por ejemplo, las asclepias, necesitamos polinizadores. ¿Qué va a pasar si nosotros sembramos un árbol, ¿no? Que es fruto, o sea, que da frutos? Necesitamos polinizadores. Correcto. Así es. Y por ejemplo, cuando tienes maracuyá, el maracuyá, yo he tenido aquí, este año no ha prosperado, pero cuando tienes maracuyá, tú ves llegar unos, le llaman en entomología xilocópides, que tú cuando ves la flor, ¿no? Con sus estambres, es negrito total, ¿no? Y él entra dentro de la flor y cuando sale amarillo, fosforescente. Esa es la magia de la naturaleza. Tenemos que trabajar mucho con los niños, con las personas de a pie, ¿no? Por ejemplo, hacer que, por ejemplo, lugares como el ejemplo que hemos puesto esta semana, ¿no? Un cerezo para los cerezos. Tengo 45 años viviendo en esta urbanización. Y a nadie se le ocurrió traer un cerezo. Hace un año y medio, más o menos en el tiempo de pandemia, me puse a mirar, a ver, ¿no? Y dije, bueno, ¿prosperará un cerezo aquí? Porque, ojo, también esa es otra cosa. Antes, como en todo en biología, probamos, ¿no? Vamos a ver si funciona, porque puede ser que no prospere, ¿no? Dándole las condiciones no dé ni siquiera frutos, porque eso también puede pasar. Entonces, compré un ejemplar
que está en mi jardín, pero nadie sabía que era cerezo. Daba los frutitos y nadie sabía. Y yo he ido cosechando y da unos frutos riquísimos, porque son las cerezas marrasquino. Entonces dije, a la misma persona le dije, bueno, voy a hacer algo emblemático. 45 años viviendo aquí, teniendo arraigo, porque eso también es otro punto, las poblaciones que han quedado en los valles tienen arraigo y conviven con la nueva urbanización que llega. Entonces, algunas todavía caseríos en la zona periurbana están. Entonces, esos conocimientos también deben de quedar, ¿no? Y en este caso, bueno, se sembró emblemáticamente la alegría de poner un cerezo, ¿no? Ahí está, ¿no? Yo he ido sembrando mi jardín de la entrada, tiene cedrón, aguaymanto, asclepias, maracuyá, papaya. Una curiosidad, ¿el cerezo proviene de las semillas de tu cerezo? No, este ha sido cultivado, o sea, ese sí lo he traído como una manera emblemática. No he sembrado toda la cuadra de cerezos, pero solamente para poder poner ahí, para que se sientan por lo menos identificados, ¿no? Y bueno, tengan algo referente a la zona. No sé, eso también es otra cuestión, ¿no? Historia, ciencia y agricultura y demás van de la mano. No sé la historia tampoco por qué se llama los cerezos, ¿no? Yo creo que las zonas que, por ejemplo, el olivar, claro, es porque ahí hay olivos y tienen cientos de años, ¿no? Ahí enclavados, ¿no? Y tienen una importancia, ¿no? Entonces, creo que eso es importante también, unir la parte de lo que refiere no solamente a la ciencia, a la biología, a la agricultura, sino también la cultura. ¿Qué cosa es para ti estar en ese suelo que estás pisando, ¿no? Para que lo valores. Qué interesante, María. Te saco ahorita un poco de estas maravillas que nos estás contando y te llevo hacia la ciudad, Lima como marca. Los acantilados de la Costa Verde son horribles. ¿Podríamos imaginarnos unas andenerías fabulosas, sembradas de color, de frutos, hortalizas ahí? ¿Podría hacerse? En algún momento se ha hecho la utilización de mallas de geomembrana ahí. Y sí se estuvo trabajando. El gran problema es la sostenibilidad. Hacemos, y como por ejemplo yo he sembrado, y ahí queda, no, hay que darle seguimiento, hay que hacer un monitoreo, hay que hacer un compromiso. Podemos sembrar, por ejemplo, he visto inclusive que hasta en algunos lugares ponen hasta cabritas para que puedan comer y pastar como follaje. O sea que sí es posible, ¿ok? Hay algunas plantas que, por ejemplo, son como la capuchina, que no sé si realmente puedan ser utilizadas en eso, pero la capuchina se come. Se hacen ensaladas. Tiene propiedades, por ejemplo, antifúngicas y antibióticas. Usted le sale una mancha, la capuchina es en este caso, el mastuerzo, es una flor naranja y es una flor amarilla. Esa, por ejemplo, en las bioferias, bueno, afortunadamente con el trabajo de la RA, yo estuve casi más de 10 años desde la fundación de la Bioferia de Miraflores con ellos, y ahí nosotros veíamos cómo los agricultores cosechaban estas flores. Y es curioso porque no solamente es alimento, no solamente es la cuestión, en este caso, de la parte ecosistémica, ¿no? La parte social, la parte ambiental, sino también la parte económica. Ellos cosechaban estas mastuerzos y 10 de esas florecitas las vendían a $1 para hacer ensaladas. De hecho, en la Costa Verde, en Miraflores, me parece, en lo que vendría a ser el Parque Bicentenario que hicieron allí, se ha hecho con andenerías, pues, ¿no? Claro. No, definitivamente hay mucho que hacer en la parte de ingenierías. Ahora, por ejemplo, algo que me preguntaron sobre cómo regamos o cómo aprovechamos porque estamos en un desierto, ¿no? Hay plantas que son difíciles de prosperar, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso, césped, el gras necesita 6 litros de agua por metro cuadrado.
En una ciudad donde no hay agua, difícil. ¿Qué hacemos? Sembramos, por ejemplo, algo que le llaman orejitas de ratón, ¿no? O también, por ejemplo, hay algo que nosotros hemos sembrado aquí, ¿no? Aftenia, que tiene inclusive florecitas, ¿no? Y que trae más polinizadores también, ¿no? Justamente Entonces, era una de las preguntas que quería hacerte. ¿Qué alternativas de cubresuelo tenemos para no usar gras, ¿no? Que digamos que requiere tanta agua. sí, hay algunos tipos como por ejemplo la aftenia, que son unas florecitas que son unos tipos de suculentas, que son de cobertura. Otra es también la oreja de ratón, que también es una planta que ahora están utilizando mucho acá en Lima, ¿no? Entonces, que le va a dar bastante, ¿cómo se llama? Verdor al suelo. Pero esta es solamente o sea, es hierba, o sea, es como si fuera una cobertura verde. En cambio, la aftenia sí tiene flores Correcto. y no necesita tanta agua. En el caso de la Dichondra repens, que así se llama esta oreja de ratón, no he probado con ella. He visto, sí, varios, ¿cómo se llama? Algunos tipos ¿cómo se llama? De coberturas de suelo que están en la web, pero así que haya tenido contacto con ella, no podría decir, ¿no? Pero Claro, sí, ¿cómo se llama? Por ejemplo, algo que va a sonar un poco curioso es que en algunos lugares, cuando queremos evitar tener suelos descubiertos, podemos hacer algunos tipos o utilizar algunos tipos de hierbas. Algunos, no sé si han visto que hay macizos de lavanda, por ejemplo. La lavanda se hace, ¿no? Se pone, por eso hay estratos, ¿no? Y bueno, también funciona muy bien, porque da este olor, tiene funcionalidad de también poder ser utilizado, etcétera, ¿no? Nuestros también de manzanilla he visto por ahí en algún lado. Claro, también la manzanilla crece fácil, inclusive uno compra y echa, ¿no? Y el Bueno, aroma que despide, caminas así por ahí y es, es como, sí, sí, sí. sí. Otro que también he visto, a ver, algunos tipos, por ejemplo, de islas que se pueden hacer con a ver, ¿cómo se llama Bueno, hay algunos tipos por ejemplo, lenteja también puede uno sembrar. Ujú, No sé si han visto, que crece como si fuera un musguito así chiquito, ¿no? En Ujú. sí, algunos lugares, que es mucho más beneficioso porque en este caso las lentejas, unas las deja germinar y luego va a crecer como si fuera un musguito, como hacen los germinados, ¿no? Que ujú. también se consumen. Y lo bueno de eso es que también mejoran el suelo. De hecho, yo uso, en mi uso particular, digamos, el germinado de lentejas licuado para poder potenciar el crecimiento de las raíces, pues, ¿no? Sí. Y Ujú. bueno, definitivamente, como alguna vez me decían, ¿no? Si encuentras algo germinado en tu refrigerador, no está muerto, está más vivo que nunca. Siémbralo. Así es. No, es que la gente bota, por ejemplo, la base del apio o la parte aérea de las zanahorias. Si uno lo pone en agua y busca con eso también, ¿no? La paciencia, porque cuando desarrollamos este tipo de actividades de jardinería, etcétera, la paciencia y, ojo, este tipo de prácticas, ¿no? Nos generan también un beneficio psicológico. Llevamos a un extremo las plantas a veces porque no les echamos agua y algunos dicen, hoy yo mato a las plantas fabulosamente, pero uno va aprendiendo, se va disciplinando, va generando otro tipo de entorno, no solamente en el espacio, sino también en la actitud. Entonces, la paciencia, la tolerancia, ¿cómo se llama? La emoción se va generando también con las plantas. Ujú. Claro. Enrique. Sí, tengo una pregunta que tal vez no sea tanto tu campo, pero tienes mucha experiencia y me quedo con la boca abierta de escucharte en todo lo que entras. Mira, nosotros como urbanistas, como arquitectos, tenemos una inquietud. Las ciudades se planifican en base a proyectos arquitectónicos, bueno, a todo lo que es concreto y todo. ¿No crees tú que debería haber una ley que diga, momentito, las ciudades en expansión
deben preservar cierta cantidad de tierra para volverla agricultura urbana, una despensa o lo que sea, para verdor incluso. ¿No cree que debería estar considerado eso en la ley? En las habilitaciones urbanas estoy hablando, y en la expansión urbana, que es un negociado en este momento, ¿no? Cambiar tierra agrícola por área de expansión urbana. ¿No te parece, no sería maravilloso lograr eso? Sí, y hay un gran ejemplo ahorita en San Juan de Miraflores. Ellos han logrado, a través de la municipalidad, dar una ordenanza para la agricultura urbana. Ah, caramba. Desde el 2023. Revísenlo porque ya está, aquí creo que sí. Hay una ordenanza del 18 de julio del 2023 que aprobó justamente la promoción de agricultura urbana, en San Juan de Miraflores. Qué interesante. Así es, así es. Bueno, María, ya estamos por terminar. Y yo sigo con el tema de los frutales y ahora te añado el tema de las hortalizas. Yo entiendo que las hortalizas, bueno, no hay problema en que las hortalizas de pan llevar, sobre todo, no hay problema en que las sembremos nosotros en la casa porque ocupan poco espacio y porque son adaptables a la ciudad. Pero en el caso de los árboles frutales, teniendo en consideración que hay pocos espacios libres, ya sea fuera de nuestra casa o dentro de, ¿cuáles serían los más recomendables que nosotros pudiéramos sembrar, tomando en consideración sobre todo el tema de expansión y el tema de altura, ¿no? A ver. Y las raíces, que no sean muy profundas, porque de repente terminan rompiendo las veredas, las pistas, como ha ocurrido, y muchas veces después hay que sacrificarlas, ¿no? A ver, ninguna planta debe ser sacrificada de manera abrupta. Todas hay que respetarlas. Es un espécimen, es una vida. Esa es mi idea. Veo incluso en jardinería, acá tengo plantas que han sido tiradas en la calle y las he encontrado y están acá. Así como las mascotas las abandonan, igualito aquí hay muchas, desde lenguas de suegra, enanas, lágrimas de la Virgen que he encontrado que hacen la remoción y las tiran. Y algunos me dicen, oye, ¿por qué recoges, ah? Digo, la mala costumbre de llamar hierba mala, ¿no? No, porque, a ver, algo que, ya un poquito, y para ir conversando también, la yerba mala no es tan mala. Exacto. Así es. Le han hecho una mala fama. El diente de león tiene propiedades médicas, o en este caso medicinales. Y a lo que va nuestro amigo César Bejarano, que está interesadísimo en los frutales. Tenemos falta de cultura. Siembras una planta, la rompen. Siembras una planta, se la llevan. Siembras una planta, crece y nadie se acuerda de ella y le echa agua. Si a un árbol ornamental en la zona, yo ahorita vivo en La Perla y me da mucha pena ver toda allá de la torre está empolvada, ya no hay nada ahí. Y me dijeron que hay un proyecto, pero bueno, y la persona creo que se encarga es un especialista, pero bueno, no sé, ya tiene bastante tiempo así, que lo han agarrado de parque para excremento de perros. Y hasta en eso, en Canadá, hay un área donde se da la iluminación con el excremento de perro. No se queden los tachorros de ello. Se hace, ¿cómo se llama? Aprovechamiento del metano del perro para generar iluminación. Y lo que íbamos con César es que, ante todo lo que te he mencionado, después que el pobre árbol le ha costado, ¿no? Y no sucumbe y da sus limones, porque yo les voy a contar que donde yo vivo, y pueden darse una vueltita si quieren, la mayor parte yo tengo afuera papaya, ¿no? Bueno, mis vecinos tienen también papayas, tienen nísperos, yo también tengo plátano y así, ¿no? Toda la cuadra, ¿no? Lúcumas en la calle, ¿no? Bueno, vienen los famosos pájaros fruteros, que no son los niños solamente, sino también los pájaros normales y comunes. Esos son puntos en los cuales tenemos que entrar en como se dice, en un manejo. Si tú vas a tener un árbol, tienes que responsabilizarte igual que fuese una mascota. Y más aún si está frente a ti. Los municipios no se encargan adecuadamente
de nuestros recursos forestales que vienen a ser estos árboles que ni siquiera son ni cortados adecuadamente, ni abonados, ni regados, y simple y sencillamente se convierten en lugar de orinario para una persona, etc. Y eso también es un punto negativo, porque si bien la urea de cualquier animal, ya sea humano o en este caso perro o gato, bueno, más perros que gatos, convierte en un problema porque la calidad de las raíces se van deteriorando. Si tiene tronco, también se va malogrando. Entonces, debe haber cuadrillas de personas. Si vas a sembrar este tipo de plantas que son frutales, que alguien se encargue. Ese es mi consejo. 1. 2 es que hay que evitar, cuando ya comienza la floración, ¿no?, de que o las personas de bajos valores las arranquen, inclusive hasta verdes, y como no tienen el sabor que ellos esperan, las tiren, ¿no? Porque es así. Me ha pasado a mí con el maracuyá. Tenía aquí maracuyá, lo arrancaban y como estaba verde, me lo tiraban, ¿no? Entonces, igual con las uvas, porque yo tengo todo el contorno de uvas y también maracuyá. Iba a tener cagua, pero lamentablemente ha perecido, pero bueno. Y implica un doble trabajo para las municipalidades tener frutales, porque hay que mantenerlos. Hay que moverle su tierra, hay que alimentar. Por eso, tal vez sería comunitariamente contribuir. Yo estoy maravillada aquí porque desde que vine a vivir en esta casa, desde que tengo uso de razón, hemos producido de todo. Desde melocotones, maracuyá, que era lo que daba, y que jamás pensé que iba a ser bióloga, y de eso iba a enseñarle a mucha gente, porque se puede convertir inclusive en una especie de cobertura de techo, porque si usted siembra y le da cabida al techo, yo tengo una casa de 300 metros cuadrados, todo el techo se llenaba y usted no sabía qué hacer con el maracuyá. Hoy sé que puedo producir, puedo venderlo, porque lo he vendido el año pasado, ¿no? Para poder darle de comer a mi planta misma, es decir, comprarle materiales para abonarlo, ¿no? Y también puedo transformarlo en helados, puedo generar mis propios recursos. Y en otros países, ¿no?, como en Alemania, por ejemplo, hay ferias comunitarias que vienen de esta agricultura. Y ahí vamos que si en mitigación nosotros hablábamos de que la huella de carbono se disminuye porque el transporte, los combustibles, etcétera, se reducen, ¿no? En el caso de adaptación, nosotros aquí vamos a generar un autoconsumo. Donde estamos, aprovechamos lo que tenemos, no solamente para comer, sino que las semillas, lo que queda de los residuos, son nuevamente aprovechados. Y vamos dándole a las ciudades conciencia, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora que hemos participado y seguimos participando en Concho City, buscamos ciudades conscientes. Hoy día ustedes también van a ver que hay algunos ingenieros que han encontrado que en las plantas, bueno, y en el hecho de la parte de los sustratos generan luz. El Perú produce luz a través de las hidroeléctricas. Y cuando falte agua, ¿qué va a pasar? Las plantas también pueden darnos oportunidades. Mucho que hacer, mucho que estudiar, mucho que seguir trabajando. Así es. Bueno, María, muchas gracias por toda la información, toda tu experiencia y conocimiento vertido en esta entrevista. La verdad que nos ha quedado corto el tiempo porque tenemos todavía más preguntas, probablemente te invitemos, queremos contar contigo en un próximo programa para hablar de otros temas. Y nuevamente, amigos, gracias por acompañarnos, compartan el programa, denle like y nuevamente invitarlos a que nos sigan semana a semana en cada uno de los interesantes episodios de Escuela Ciudadana. Nos vemos, amigos. Nos vemos. Gracias, María. No, gracias. Espero ver.